Te compramos un billete, padre. De ida, dijo el hijo. La suegra me tendió un billete de autobús a un pueblo remoto y añadió, he criado una reina para tu hijo. Por eso, ahora la casa es nuestra. Es una compensación justa. Acepté el billete y me retiré. Por la mañana, llegaron a mi casa con champán para celebrar, pero se quedaron paralizados. La casa había sido demolida, y la nota que dejé en la puerta hizo que ambos se arrodillaran. Hola, queridos oyentes. Siempre me da mucha curiosidad saber de qué ciudad o país me escuchan, así que escríbanlo en los comentarios. Y ahora, disfruten de la escucha. Recuerdo el aroma de esas albóndigas, cerdo y ternera, pasados 2 veces por una antigua picadora de carne soviética que mi difunta esposa, Eugenia, engrasaba y afilaba cada año. Un poco de pan remojado en leche, cebolla picada hasta hacerla puré para que no se sintiera, pero que diera jugo. Las freía en una sartén de hierro fundido, tan pesada que parecía haber crecido en la estufa. La fragancia llenaba toda la cocina, cálida. El olor familiar del hogar, el olor a paz que ya no existía en esa casa. Le puse un plato delante a mi hijo. Sviatoslav ni siquiera levantó la cabeza del teléfono, solo murmuró algo parecido a un agradecimiento. A su lado estaba sentada su esposa Lyudmila, hurgando en la ensalada con un tenedor como si buscara veneno en ella. Su madre, mi suegra Henrietta, miró el plato como si le hubiera servido un puñado de tierra. Vikenti Petrovich comenzó con su voz chirriante como una puerta sin engrasar. Ya dijimos que Lyudmilochka necesita una dieta. Ave, pescado al vapor. Con esa comida, el estómago se siente pesado. En silencio, quité su plato vacío de la mesa y me dirigí al fregadero. No le recordé que la pechuga de pollo al vapor de ayer había sido calificada como comida de hospital insípida. Discutir con Henrietta era como intentar calentar una piedra de granito con las manos. Inútil y frío. Papá, en serio, dijo Sviatoslav, finalmente apartándose de la pantalla. Vivimos en el siglo XXI. ¿Quién come eso ahora? Mira este mueble, estas cortinas. Todo esto está anticuado. La casa es grande, bonita, pero necesita una mirada fresca, energía joven. Miré su reflejo en el cristal oscuro de la ventana de la cocina. 35 años, un hombre respetable. Y habla como un niño caprichoso al que le compraron el juguete equivocado. Recuerdo cómo Eugenia y yo elegimos esas cortinas, cómo discutimos por el color del papel tapiz en el salón. Eugenia quería rayas, y yo con un pequeño patrón floral. Cedí, por supuesto, dije. Tú vivirás en esta casa, tú crearás la comodidad. Ella construyó esta casa con sus propias manos. Puso cada ladrillo pensando en el futuro, en su hijo, en los nietos que meceríamos en nuestras rodillas junto a la chimenea. La chimenea la cubrieron con un estúpido panel de plasma que encendían tan fuerte que me zumbaban los oídos. Por supuesto, se necesita energía joven, dijo Henrietta, brillando con los ojos. Una familia joven necesita espacio, necesita un lugar para los futuros hijos, no un almacén de cosas y olores anticuados. Pronunció la palabra olores con tanto asco como si hablara de podredumbre, y olía a albóndigas. Mis albóndigas, que Sviatoslav devoraba de niño a tal punto que le crujían las orejas y pedía más. Lavé el plato y lo puse en el secador. Sentía sus miradas en mi espalda, 3 pares de ojos, esperando que me rompiera, que llorara, que empezara a gritar. Pero estaba cansado. En estos 2 años que vivieron conmigo después de la boda, me cansé tanto de sus insinuaciones, de sus suspiros, de sus corteses pullas que dolían más que cualquier bofetada. Fui un sirviente en mi propia casa, una sombra invisible que cocinaba, limpiaba y trataba de no estorbar. La cena terminó en el habitual silencio opresivo. Lyudmila se fue a su habitación, alegando dolor de cabeza,
y Sviatoslav y Henrietta me acompañaron al salón. Me acompañaron, como si yo no fuera el dueño, sino un subordinado culpable al que llevaban a ver al jefe. Me sentaron en el viejo sillón de Eugenia, y ellos se sentaron enfrente, en el sofá que habían comprado 6 meses atrás, frío, de cuero, incómodo. Sviatoslav miraba en una dirección indefinida sus zapatos impecablemente pulidos. Hablaba Henrietta. Por supuesto, hablaba ella. Vikenty Petrovich, ambos somos adultos. Entendemos cómo funciona la vida. Usted crió un hijo. Yo crié una hija. Ahora es su turno de construir su propia familia. Hizo una pausa, dándome la oportunidad de comprender la profundidad de su sabiduría. Yo guardé silencio. En mi pecho había un silencio y un vacío, como si hubieran sacado todo lo que podía sentir. «Papá», comenzó Sviatoslav, y su voz tembló. Todavía no me miraba. En resumen, pensamos, necesitas descansar, aire fresco, el pueblo, allí es tranquilo, pacífico. Y fue entonces cuando, por primera vez en la noche, lo miré directamente. Busqué algo en sus ojos, duda, vergüenza, amor, al fin y al cabo, pero solo había un muro sordo y una impaciencia mal disimulada. Quería que esto terminara pronto. Henrietta, mientras tanto, colocó sobre la mesa pulida entre nosotros un pequeño rectángulo de cartón, un billete de autobús. «Te compramos un billete, padre, de ida», dijo el hijo. Y esas palabras, pronunciadas con su propia voz, sonaron como un golpe de martillo en el cristal. Silencioso, pero definitivo. Todo se hizo añicos. Bajé la vista hacia el billete. Destino, pueblo Dalnie Rodniki. Nunca había oído ese nombre. A juzgar por el tiempo, 12 horas de viaje, era un lugar apartado en el borde de la región. «He criado una reina para tu hijo», añadió Henrietta. Y su voz se volvió dura como el hielo. «Una belleza, inteligente. Mi Lyudmilochka merece lo mejor. Debe ser la dueña de su casa, no compartirla con su suegro. Así que la casa ahora es nuestra. Es una compensación justa. Una compensación justa por 30 años de mi vida. Por Eugenia, que se rompió la espalda en la construcción. Por mis manos, que plantaron este jardín. Por todo lo que se invirtió en estas paredes». Miré el billete, luego el rostro de mi hijo, luego el rostro triunfante de mi suegra. Y en ese momento algo sucedió. Esperaba lágrimas, esperaba que la garganta se me cerrara de resentimiento, pero nada de eso ocurrió. En cambio, dentro de mí se extendió un silencio frío y resonante, como en un bosque invernal en un día sin viento. Todo se volvió perfectamente claro. Esto no era una traición. Se traiciona a los seres queridos, y estas personas sentadas frente a mí eran extrañas. El hijo que amaba murió. Tal vez murió hace mucho tiempo, y yo simplemente no me di cuenta, aferrándome al pasado, a la imagen de un niño con las rodillas sucias que pedía otra albóndiga. Y a este hombre con impaciencia en los ojos no lo conocía. Y con esta claridad llegó una extraña, casi aterradora, calma. La batalla que había librado dentro de mí todos estos años había terminado. La había perdido mucho antes de esta noche, y eso significaba que ya no tenía sentido luchar. Lentamente, extendí la mano y tomé el billete de la mesa. Cartón delgado y áspero, un billete de ida, hacia ninguna parte. Me levanté del sillón. Mis piernas me sostenían firmemente, no temblaban. Los miré por última vez, a mi hijo extraño y a su aliada depredadora, y simplemente asentí. Sin decir una palabra, me di la vuelta y fui a mi habitación. Detrás de mí oí su suspiro de alivio. Esperaban un escándalo, lágrimas, maldiciones, y recibieron un consentimiento silencioso. Seguramente, a sus ojos, esto parecía una derrota total e incondicional de un anciano destrozado. Que piensen así. En mi habitación abrí el armario, saqué una pequeña maleta de viaje que Eugenia y yo usábamos para ir al sanatorio. No empaqué muchas cosas,
Un cambio de ropa, un suéter cálido, jabón, un cepillo de dientes. El pasaporte y otros documentos siempre estaban en orden en una carpeta aparte. La puse encima. Mi mirada se posó en una fotografía en la mesita de noche. Eugenia y yo, jóvenes, de pie frente a los cimientos de esta misma casa. Felices. Tomé la fotografía, la miré largamente y luego la volví a dejar en la mesita de noche. El pasado debe dejarse en el pasado. La maleta estaba casi vacía, ligera, como mi alma en ese momento. Cerré la cremallera, tomé la maleta y salí de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Pasé por el pasillo, sin mirar hacia el salón, donde ya debían estar sirviendo champán en copas o lo que sea que se beba en tales ocasiones. Sabía que si me encontraba con la mirada de mi hijo, el vacío helado dentro de mí podría agrietarse, y de él brotaría algo caliente, terrible, que yo mismo no conocía. Y necesitaba el frío, necesitaba ese silencio resonante. La manija de la puerta me era familiar hasta el último rasguño, pesada, de latón. Eugenia misma la había instalado. Mis dedos se posaron en ella por última vez. El clic de la cerradura sonó atronadoramente fuerte en mi silencio interior. Salí a la fresca noche de septiembre y no miré hacia atrás. Cerré la puerta de la casa que había sido mi vida. Cerré la puerta de una vida que ya no tenía. Caminé por la calle oscura hacia la parada donde siempre esperaban los taxistas. La maleta era ligera, mi paso firme. No corría, me iba. Y esa era una gran diferencia. A la luz de los faros de los coches que pasaban, distinguí el billete en mis manos. Dalnie Rodnicki. Lo arrugué y lo metí en el bolsillo de mi abrigo. Ya no lo necesitaría. ¿A dónde vamos?, preguntó somnoliento el conductor, un hombre mayor con un gorro de lana. Al Hotel Voskhod. Él resopló sorprendido. El Voskhod era el hotel más impersonal de la ciudad, un lugar para viajeros de negocios y para aquellos que necesitaban pasar la noche sin hacer demasiadas preguntas. Perfecto. Todo el camino miré por la ventana. La ciudad pasaba, una calle familiar, escaparates de tiendas, el parque donde paseaba con el pequeño Sviatoslav. Pero no veía eso. Veía el reflejo de mi rostro en el cristal, el rostro de un hombre mayor, cansado, con una red de arrugas alrededor de los ojos, pero sus ojos estaban secos y claros. Por primera vez en mucho tiempo, absolutamente claros. La habitación del hotel olía a cloro y polvo. La colcha oficial, rígida como una gasa almidonada, una jarra de agua y un solo vaso sobre la mesa. Y silencio. No el silencio que había en mi casa, lleno de reproches no expresados, sino un silencio de algodón, profundo y verdadero. Me senté en el borde de la cama, sin quitarme el abrigo, y solo entonces, en ese espacio estéril y ajeno, me permití sentir. Pero no era el dolor por la pérdida de la casa. Una casa son ladrillos y tablas. Los recuerdos que vivían en ella, ellos los habían matado mucho antes de esta noche. No, estaba de luto por mi hijo. Estaba sentado en la cama, dura de un hotel barato, enterrando al niño que había mecido en mis brazos, al que le había leído cuentos, al que le había secado las lágrimas de las rodillas raspadas. Recordaba cómo, siendo un adolescente, me cargaba las pesadas bolsas del mercado y se quejaba de que yo me agotaba. Cómo, ya estudiante, venía a mí en busca de consejo cuando se enamoró por primera vez. ¿Dónde estaba ese niño? ¿A dónde fue? ¿Cuándo se convirtió en este hombre frío y extraño con ojos impacientes que echó a su padre por la puerta? La ilusión de familia que tan desesperadamente intenté recomponer en los últimos años se desmoronó en polvo. No quedó nada, solo un frío, duro como un diamante. Claridad. Y esta claridad no me permitió ahogarme en la autocompasión. Tampoco había rabia.
La rabia es un sentimiento para iguales. Ellos eran pequeños, codiciosos. No sentía odio hacia ellos, solo una comprensión fría y distante. Tomaron lo que, según ellos, les pertenecía por derecho, y ahora era mi turno de proteger lo que era mío, lo mío de verdad, mi dignidad. Me desperté cuando el primer rayo gris del amanecer se abrió paso por la rendija entre las gruesas cortinas. Había dormido solo unas pocas horas, pero por primera vez en muchos años, profundamente, sin sueños. El dolor se había ido. En su lugar había un vacío, listo para llenarse de acción. Me levanté, me lavé la cara con agua helada del grifo y me miré al espejo. El hombre en el espejo me miraba con calma y determinación. Tenía dos cosas que hacer. Saqué de la maleta una vieja libreta y un teléfono móvil. Un simple teléfono de botones que Sviatoslav llamaba despectivamente teléfono de abuelo. Primero marqué un número que conocía de memoria. Un número de teléfono fijo largo. Era mi gerente personal en el banco, con quien había trabajado los últimos 15 años. Elena Borisovna, buenos días, respondió una amable voz femenina. Dígame, Vikenti Petrovich. Buenos días, Elena. Necesito hacer una transferencia. Le dije la cantidad. Al otro lado del teléfono, hubo un silencio de varios segundos. La cantidad era considerable. Era el dinero que Eugenia y yo habíamos ahorrado toda nuestra vida. No para un día lluvioso, sino para un día brillante, como ella decía, para un gran viaje cuando nos jubiláramos. Eugenia no llegó a la jubilación, y yo, después de su muerte, no viajé. Invertí todos nuestros ahorros en acciones y bonos confiables, como me enseñó un hombre inteligente, y casi no los toqué. Simplemente sabía que estaban allí. Mi colchón de seguridad, mi libertad secreta. Ni Sviatoslav, ni mucho menos Henrietta, sabían de este dinero. Para ellos, yo era un simple pensionista que vivía de su pensión y de lo que ganaba vendiendo verduras de su huerto. Vikenti Petrovich, ¿todo está bien? La voz de Elena estaba llena de preocupación. Una suma tan grande. Todo está perfectamente bien, Elena. Mi voz sonaba firme, sin un solo temblor. Mejor que nunca. Transfiéralo a mi cuenta corriente. Necesitaré efectivo. Hoy, por supuesto, se hará en 1 hora. Colgué el teléfono. El primer paso estaba dado. Sentí como no adrenalina, sino algo más. Se extendía por mis venas. Una fuerza tranquila y fría. Encontré el segundo número en mi libreta. Prokhor Demyanov. Prosha, el mejor amigo de Eugenia. Habían trabajado juntos en la construcción desde la juventud. Prosha era capataz, un hombre respetado, a quien llamaban hormigón armado, a sus espaldas por su franqueza y fiabilidad. Después de la muerte de Eugenia, me visitaba varias veces al año. A veces ayudaba a arreglar el tejado, a veces el cercado. Sin muchas palabras, simplemente hacía lo que era necesario. El último año, yo mismo le pedí que no viniera. Me daba vergüenza. Vergüenza de que viera en qué se había convertido mi hijo, cómo extraños se adueñaban de la casa construida por su amigo. Marqué su número. El timbre sonó durante mucho tiempo. Finalmente, una voz somnolienta y ahumada respondió. Demyanov. Prosha, soy Vikenti, Poliakov. Al otro lado del teléfono se movieron rápidamente. ¡Vikenti! ¡Dios mío! ¿Ha pasado algo? Es de noche. Ya es de mañana. Prosha, perdona que sea tan temprano. Tengo un asunto contigo. Un asunto con el que solo puedo recurrir a ti. Habla, respondió él secamente. Siempre profesional. Respiré hondo. El aire de la habitación estaba viciado, pero yo respiraba con facilidad. Prokhor, dije, y mi voz era firme como una piedra. Necesito demoler un recuerdo. ¿Qué tan rápido puedes conseguir una brigada en mi casa? Silencio, largo, significativo. No preguntó por qué. No preguntó si estaba en mi sano juicio. Era amigo de Eugenia.
Sabía que si yo había tomado esa decisión, la razón debía ser tan pesada como una lápida. ¿La dirección es la misma?, preguntó finalmente. La misma. ¿Tienes el pasaporte técnico de la casa y del terreno? ¿Eres el único propietario? Sí. Todos los documentos están conmigo. Bien, dijo después de otra pausa. Creo que para el almuerzo la maquinaria estará en su lugar. ¿Empezar de inmediato? Miré la franja de luz que se hacía cada vez más ancha. Un nuevo día. Mi nuevo día. Sí, Prosha, empiecen de inmediato y gracias. De nada, Vicenti, respondió él en voz baja. Eugenia estaría orgullosa de mí. Mantente en contacto. Terminé la llamada. Todo estaba decidido. No sentía alegría ni venganza. Solo corrección, justicia, si quieres. Querían la casa. Obtendrían la tierra sobre la que se encontraba. Tierra desnuda, como mis sentimientos vacíos. Era una compensación justa. Dejé el teléfono en la mesita de noche. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el silencio había cambiado. Ya no estaba vacío. Estaba lleno de expectación, del zumbido de motores invisibles que solo yo oía, y por alguna razón me imaginé con perfecta claridad, hasta el más mínimo detalle, lo que estaba sucediendo en mi ahora antigua casa. Ni siquiera necesitaba estar allí para verlo. Conocía demasiado bien a esa gente. Su mañana, sin duda, habría comenzado tarde, no como la mía. Cuando yo me levantaba con el primer sol para amasar o regar el jardín. No, ellos se habrían despertado alrededor de las 10, cuando el sol ya inundaba el salón de luz, reflejándose en el pulido de la mesa donde ayer estaba mi billete de ida. La primera en levantarse, por supuesto, sería Henrietta. Recorrería la casa como dueña, no de puntillas, como antes, temiendo despertarme, sino con un paso firme y seguro. Abriría la nevera, que ayer llené hasta los topes de comida para una semana, y frunciría el ceño con disgusto al ver mis conservas caseras. Pondría sobre la mesa los granos de café caro que habían traído consigo, y la cocina se llenaría de un aroma amargo y extraño para esas paredes. Sviatoslav bajaría después, somnoliento, con una bata de seda que le había regalado Lyudmila. Besaría a su suegra en la mejilla y preguntaría, ¿todo tranquilo? Y ella respondería con su voz melosa, en la que siempre se esconde el veneno. Más tranquilo no puede ser, mi muchacho. Todo salió como la seda. Simplemente recogió su atillo y se fue. Ni siquiera chistó. Beberían café en mis viejas tazas favoritas con asianos. Y Sviatoslav, para justificarse ante sus propios ojos, diría algo como, él lo entendió todo. Papá es un hombre sabio. Entiende que necesitamos nuestro propio nido. Y Henrietta, removiendo el azúcar con una cucharita de plata, sonreiría. Sabio. Sviatoslav, no seas ingenuo. Derrotado. Es simplemente la capitulación silenciosa de un viejo destrozado. Entendió que no tenía elección. Por fin nos libramos de este lastre. Se reirían no a carcajadas, sino como se ríen los conspiradores, satisfechos con un trabajo bien hecho. Hablarían de lo fácil que había sido todo, de cómo temían un escándalo, lágrimas, súplicas, y sólo habían obtenido un asentimiento silencioso, y ese asentimiento era mi dignidad silenciosa. Ellos lo habrían tomado por debilidad, por una derrota total e incondicional. En eso consistía su principal error. Me habían mirado toda la vida, pero nunca habían aprendido a ver. Precisamente en ese momento, mi viejo teléfono en la mesita de noche de la habitación del hotel vibró suavemente. Lo tomé. Un mensaje de Henrietta. Por supuesto, no se habría podido contener. Necesitaba asestar el último golpe de gracia. Abrí el mensaje. Una frase corta, escrita sin un solo error. Espero que el aire del pueblo le siente bien. No se preocupe por nosotros. Miré esas letras en la pequeña pantalla. No se preocupe por nosotros. Qué exquisita crueldad, qué arrogancia. No sentí un pinchazo de resentimiento, solo una constatación fría.
casi científica del hecho. Esa gente era absolutamente ciega. Vivían en su minúsculo universo, tejido de codicia y egoísmo, y estaban seguros de que ese era todo el mundo. Dejé el teléfono en silencio, y en mi imaginación, la fiesta en su universo continuaba. Después del café, se habrían instalado en ese mismo sofá de cuero frío con un portátil. Lyudmila, la reina descansada, se les habría unido, fresca, oliendo a cremas caras, y habrían comenzado lo más dulce, a repartir la piel del oso no casado, es decir, a planificar la remodelación de mi casa. Hay que derribar esta pared, habría dicho Lyudmila, señalando con su dedo con la manicura perfecta la pantalla. Uniremos el salón y la cocina. Será un estudio como en las revistas de moda. Sviatoslav habría asentido de acuerdo. Sí, querida. Y nada de esas alfombras. Pondremos laminado claro. Yo había visto esa pared. En ella, aún hoy, si se miraba de cerca, se podían encontrar apenas perceptibles marcas de lápiz. Era yo quien cada año, el día del cumpleaños de Sviatoslav, marcaba cómo crecía, desde un niño pequeño hasta un adolescente larguirucho. Querían derribar esa pared, y esa horrible chimenea, Henrietta habría dicho, ¿para qué sirve? Solo ocupa espacio. La tiraremos, y en su lugar pondremos una gran estantería blanca para vajilla bonita. La chimenea, junto a la cual Eugenia y yo nos calentábamos en las noches de invierno. La chimenea, en cuyo fuego se reflejaban todos nuestros sueños. Querían tirarla. Habrían pasado horas hojeando páginas brillantes de tiendas en línea, muebles minimalistas de Escandinavia, blancos, grises, negros. Nada de los tonos cálidos de madera que tanto le gustaban a Eugenia, nada de mis cojines bordados, nada de fotos enmarcadas. Su nuevo mundo debía ser estéril, como un quirófano, y en ese quirófano iban a amputar todas las huellas de mi existencia. Para el almuerzo, ya habrían esbozado un plan de renovación, elegido una nueva cama para el dormitorio principal, mi dormitorio, y habrían encargado pizza y champán a domicilio. ¿Para qué cocinar si se puede celebrar? Me imaginaba cómo se sentaban a la gran mesa que Eugenia había hecho con sus propias manos de roble macizo y comían directamente de las cajas de cartón. Cómo Sviatoslav, mi hijo, abría una botella de champán y el corcho golpeaba ruidosamente el techo. El mismo techo que blanqueé la primavera pasada. Por nuestra nueva casa, habría proclamado Henrietta, levantando su copa. Por nuestra nueva vida, habría añadido Lyudmila. Por la familia, habría dicho Sviatoslav, abrazando a su esposa, y ni un solo músculo se habría movido en su rostro. Beberían champán helado y burbujeante, y harían planes. Hablarían de cómo en verano pondrían una piscina en mi huerto, cómo venderían mis viejos manzanos y plantarían tuyas de mal gusto, cómo transformarían una casa llena de vida y amor en una caja moderna y sin alma. Yo estaba sentado en la cama de la habitación del hotel, y ante mis ojos se desarrollaba este espectáculo. Un espectáculo de ciegos y sordos. Celebraban la victoria, sin saber que el castillo que habían tomado ya estaba minado y listo para volar por los aires. Se embriagaban de su poder, sin entender que estaba construido sobre la mentira y el dolor ajeno, y por lo tanto no valía nada. Me levanté y me acerqué a la ventana. Corrí la cortina. El día estaba en pleno apogeo, soleado, claro. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, maquinaria pesada ya se acercaba a mi casa. No oía su rugido, pero lo sentía. Zumbaba en mi sangre. Ellos celebraban, y yo me preparaba. Y estaba absoluta y completamente tranquilo. Su tiempo se había acabado. Bajé la cortina. La luz del sol desapareció, y la habitación volvió a sumergirse en la penumbra salvadora. En mi plan había un punto que debía cumplirse antes de que todo comenzara. Una última y más importante visita, no de despedida, sino más bien de revisión. Cuando estaba empacando mi pequeña maleta,
En el último momento, ya en la puerta de la habitación, recordé una caja, una pequeña caja de madera que Eugenia hizo para mí con restos de nogal. En ella guardaba sus cartas, las pocas que me escribió del ejército, y las notas cortas y divertidas que me dejaba en la mesa de la cocina cuando se iba a trabajar, en el turno de noche. Esto era lo único que no podía dejar, no a ellos. Salí de mi habitación, sabiendo que estaban en el salón. Subí por la escalera chirriante al segundo piso, y luego por la empinada escalera de mano al ático. Allí olía a polvo, a hierbas secas que colgaba en verano, y a pasado. El aire estaba inmóvil, atravesado por finos rayos de luz de la única ventana abuhardillada. La caja estaba donde la dejé, en la vieja cómoda de la abuela, junto a pilas de revistas Krugosor amarillentas. La tomé. Era ligera, casi ingrávida. Pasé los dedos por la tapa tallada. La apreté contra mi pecho. Era todo lo que necesitaba. Ya iba a bajar cuando mi mirada se detuvo en una carpeta de cartón, un archivador que estaba al lado. Desentonaba con el orden general. Mi ático estaba lleno de cosas viejas, pero cuidadosamente dobladas. Conocía cada objeto, cada lugar. Y esta carpeta era ajena, blanca de oficina, con un clip de plástico. Seguramente, alguien de ellos, Lyudmila o Sviatoslav, la había metido allí para que no estorbara. Normalmente no habría prestado atención. No toques lo ajeno. Así me enseñaron. Pero en ese momento, algo me hizo detenerme. Un sexto sentido, agudizado hasta el límite. Con cuidado, dejé la caja en la cómoda y tomé la carpeta. Estaba casi vacía. Solo unas pocas hojas dentro. La abrí, y la primera hoja me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Era un formulario de una clínica de reproducción privada, cara, conocida en toda la ciudad. Y arriba, en un texto mecanografiado pulcro, estaba el nombre de la paciente Lyudmila Ignatievna Volkova, mi nuera. El corazón me latió lenta y pesadamente, como una campana fúnebre. ¿Por qué esconder documentos médicos en el ático, en un montón de trastos viejos? Pasé la página. Era el informe del médico. Muchos términos médicos incomprensibles, nombres latinos. Pero al final, en la sección de diagnóstico, había unas pocas palabras escritas en un lenguaje ruso sencillo, claro y devastador. Las leí una y otra vez, sin creer lo que veían mis ojos. Aplasia uterina congénita. Y entre paréntesis, como un disparo de gracia, infertilidad absoluta. Estaba parado en la penumbra polvorienta del ático, y la tierra se movía bajo mis pies. Me faltaba el aire. Congénita, eso significaba siempre. Ella siempre lo supo, y Henrietta lo sabía. Sus palabras resonaron en mi cabeza, superponiéndose, convirtiéndose en un coro monstruoso y burlón. Una familia joven necesita espacio, un lugar para los futuros hijos, un hogar donde resuenen las risas de los niños. Esa era su mantra principal, su principal argumento con el que presionaban a Sviatoslav, a mí, a todo el mundo. Exigían una casa para nietos que nunca podrían existir. Una ola de náuseas me invadió. Esto no era simplemente una mentira. Era algo monumental, fundamental. No solo me engañaban para apoderarse de la casa, llevaban años engañando a mi hijo Sviatoslav. Construyeron toda su vida, todo su matrimonio, sobre este monstruoso engaño. Se casó con una reina que le daría herederos, que llenaría la gran casa de su abuelo con voces de niños. Se puso en contra de su padre. Lo echó de la casa por este futuro, un futuro que no existía. De repente, todo encajó. Ahora lo entendía todo. Entendí el deseo desesperado de Henrietta de conseguir esa casa. No era solo codicia, era compensación. Esa misma compensación justa de la que hablaba, no por la belleza y la juventud de su hija, sino por su matrimonio, por su incompletitud. La casa,
la tierra, el estatus. Todo esto debía ser el pago por el silencio, la garantía de que Sviatoslav, al saber la verdad, no echaría a su reina a la calle. Cualquier gota de compasión, cualquier duda, cualquier sentimentalismo que aún pudiera arder en lo más profundo de mi alma, se quemó en un instante. Se consumió hasta las cenizas, dejando tras de sí solo la dura y fría ceniza de la determinación. Esto ya no era una cuestión de herencia o resentimiento. Esto era una guerra por la verdad, una guerra por mi hijo engañado, estúpido y lamentable. Aunque me hubiera traicionado, era mi hijo, y no podía permitir que estas mujeres pisotearan su vida con tal cinismo. Con cuidado, volví a poner los documentos médicos en la carpeta y me la llevé. La caja con las cartas de Eugenia la metí en la maleta, y esta carpeta la llevaba en las manos. Era mi arma, más terrible y destructiva que cualquier excavadora. Una excavadora solo podía derribar paredes de ladrillo, pero esta delgada hoja de papel con un sello podía derribar hasta los cimientos toda su vida de mentiras. Bajé del ático, silenciosamente, como una sombra. Todavía estaban en el salón, riéndose del contenido que mostraba la pantalla del portátil. Pasé junto a ellos, inaudible e invisible. Y ahora, parado junto a la ventana en la habitación del hotel, volvía a repasar esto en mi mente. Pensaba que mi as principal eran los documentos de la casa, que mi fuerza estaba en el dinero escondido en una cuenta secreta. Qué equivocado estaba. Mi verdadera fuerza, mi arma principal, era la verdad. Desnuda, fea, despiadada verdad que tenía en mis manos. Y la usaría no por venganza, sino en nombre de la justicia, esa misma de la que tanto les gusta hablar. Bueno, pronto la recibirían en su totalidad. Pasé la noche en el sillón del hotel. No podía dormir, y en realidad no lo necesitaba. Mi cuerpo descansaba, pero mi mente trabajaba con precisión, fría, como un mecanismo bien engrasado. No estaba planeando venganza, ni me deleitaba con el futuro colapso de mis enemigos. Simplemente esperaba la mañana que debía cambiarlo todo. Sabía que vendrían. No de inmediato, me darían tiempo para irme. Un día, tal vez un poco más, para que mi rastro se perdiera, para que yo me disolviera en el remoto pueblo llamado Dalny Rodniki. Y luego vendrían para tomar posesión, oficialmente con champán. Y de nuevo, como ayer, lo veía todo tan claro, como si estuviera viendo una película. La mañana siguiente, Sviatoslav, al volante de su reluciente coche extranjero, comprado a crédito, que, lo sabía, le costaba pagar. A su lado, Henrietta, toda expectante, seguramente con un traje nuevo comprado especialmente para la ocasión. Durante todo el camino, le daría consejos sobre cómo formalizar la donación, cómo registrarse más rápido, cómo poner la casa en venta al precio máximo. Porque, por supuesto, no tenían intención de vivir en ese agujero apartado. La casa para ellos no era una fortaleza, sino un activo. Simplemente una línea en un extracto bancario. En el asiento trasero, en un cubo de hielo caro, una botella de champán francés. No el espumoso barato que bebieron ayer con pizza, sino uno caro y auténtico, símbolo de la victoria final. Se reirían, bromearían. Sviatoslav diría que se sentía un poco incómodo, pero Henrietta lo calmaría. No seas tonto, muchacho. Estás tomando lo que es tuyo. Los viejos deben ceder el paso a los jóvenes. Esa es la ley de la vida. Se desviarían de la carretera principal hacia nuestra tranquila calle, bordeada de viejos tilos. La última curva. Después de 50 metros debía aparecer. Su premio. Su futuro. Una gran y sólida casa de ladrillo rojo de 2 pisos, que se destacaba orgullosamente contra las casas de campo vecinas. Una casa que mi Eugenia
había construido para siempre. Me imaginaba cómo cambiaba la expresión del rostro de Sviatoslav, cómo su pie pisaba el freno a fondo, el chirrido de los neumáticos, rompiendo el silencio matutino. El coche se detendría en medio de la carretera. Primero, desconcierto. Pensarían que se habían equivocado de calle, que se habían desviado. Sviatoslav se frotaría los ojos. Henrietta frunciría el ceño, mirando hacia adelante a través del parabrisas. Pero la calle era la misma. Ahí estaba la valla del vecino con las alegres margaritas que pintó su hija. Ahí estaba el viejo roble en la esquina, donde Sviatoslav de niño intentó construir un cuartel general. Todo en su lugar, excepto la casa. En el lugar donde anteayer estaba su sueño, ahora había un vacío. Una montaña de escombros de construcción, ladrillos rotos, armaduras retorcidas y polvo. Una enorme excavadora amarilla, con los faros apagados, estaba al lado. Su pala estaba bajada, como si estuviera cansada después de un trabajo pesado. Varios obreros con chalecos naranjas cargaban perezosamente los restos de lo que alguna vez fueron paredes en el volquete. El aire estaba espeso de polvo de ladrillo y el olor a tierra húmeda y alterada. Las puertas de hierro forjado calado, que Eugenia había encargado al mejor herrero de la ciudad, estaban en su lugar. Ridículas, huérfanas, antes conducían a un acogedor patio, al porche cubierto de vid silvestre. Ahora se abrían a un desierto, al apocalipsis personal de Sviatoslav y Henrietta. La primera sensación sería de shock, sordo, aturdidor, como un golpe en el estómago, el mismo que te quita el aliento y detiene los pensamientos. Estarían sentados en su coche caro, en completo silencio, interrumpido solo por el rugido del camión volquete, la botella de champán en el cubo de hielo, las gotas de agua derretida, deslizándose por su lado empañado, parecerían lágrimas. Luego vendría la negación. Esto no puede ser. Es un error.